¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Acción Hispana. Les saluda Jackie Figueroa. A solo 2 meses de la salida de Nicolás Maduro, la situación para algunos no ha cambiado mucho, ya que la tutela del país continúa en manos de los chavistas. El cambio, que trajo muchas esperanzas, no parece cumplir con las expectativas del pueblo. Se esperaban cambios políticos importantes que hasta el momento no han sucedido. Se habló de una amnistía para los presos políticos que al final no los incluyó a todos. Dentro de los nuevos cambios, se ignoró por completo a la oposición en el plan de restauración que consta de 3 etapas. Por su parte, María Corina Machado, figura clave de la oposición, ha decidido regresar a Venezuela para continuar su lucha desde adentro y convocar a elecciones libres. La pregunta es: ¿podrá María Corina convocar elecciones libres con el respaldo de Trump? ¿Aceptará Delcy y su camarilla soltar el poder luego de haber alcanzado lo que tanto querían? No sé. Como dice el refrán, amanecerá y veremos. Comenzamos. Damos ahora la bienvenida a José Colina, militar retirado venezolano y presidente de la organización BPEX, Venezolanos Perseguidos en el Exilio. Bienvenido, José, un placer contar nuevamente contigo aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación, gracias por el contacto. Gracias por saludarte a ti y a todos los días. Claro que sí. José, una duda, un sentir que tienen muchas personas, entre ellas yo. Hace 2 meses que se extrajo a Maduro de Venezuela, se puso a esta presidenta interina o de momento mientras se hace la transición. Pero yo veo que las cosas se han mantenido igual. Yo no veo el cambio. No sé cuál es el sentir del pueblo. Si tienes contactos en Venezuela, con la gente en Venezuela, ¿cuál es el sentir? Bueno, mira, el sentir es que básicamente en estos momentos hay una gran incertidumbre producto de lo que está ocurriendo en el país. Si bien es cierto que la gente se puso muy contenta y se alegró cuando Maduro fue extraído el 3 de enero y esto daba la apertura para un cambio en Venezuela y se pensaba que el cambio iba a ser inmediato, después se comenzó a generar una cantidad de interrogantes y de incertidumbre cuando evidentemente Delcy Rodríguez se queda como la presidenta encargada del país, se juramenta. Se queda la de mi padre al frente del Ministerio de la Defensa, Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional y Diosdado Cabello, ministro del Interior. Entonces, bueno, al principio dijeron que esa era la manera para mantener una transición más o menos organizada, que no existiese la necesidad de que se empleara tropas norteamericanas en territorio venezolano para mantener el control. Y la gente dijo, bueno, estamos comenzando, a lo mejor esto va a ir evolucionando. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, han existido una cantidad de circunstancias en las cuales se va evidenciando que la transición no es todo lo rápido que uno espera ni que lo que está ocurriendo es lo que el venezolano quiere. Si bien es cierto que la transición en materia económica se ha venido dando de manera acelerada, estamos hablando de que hay una postura del gobierno interino a cumplir con todo lo que Trump está exigiendo en materia de barriles de petróleo para los Estados Unidos, en materia de la inversión extranjera en Venezuela para para poder reestructurar o reedificar la industria petrolera. Eso ha ocurrido de manera, si se quiere, rápida. La presencia de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, la visita del director de la CIA, del jefe del Comando Sur y también del secretario de Energía. Pero cuando vamos a hablar de la transición política y la transición en lo social y en lo político, entonces uno se da cuenta que en Venezuela existen libertades realmente. No, si hablas mal en contra de estos individuos, si te festejas porque Maduro fue capturado, te meten preso. Se habla de una ley de amnistía que supuestamente era para todo el mundo y dejan presos a los presos políticos militares, por decir un ejemplo. Habla del presidente de la Asamblea Nacional y hablan otros elementos dentro del país y dicen que para los que están en Estados Unidos que hayan pedido asilo o que hayan pedido refugio, que hayan tenido TPS, no hay amnistía. Entonces, ¿realmente en lo político y en lo social se ha avanzado? Evidentemente no. La principal líder del país, María Corina Machado, no ha podido regresar a Venezuela, lo va a hacer próximamente y entonces habrá que ver cómo es ese regreso.
si la meten presa cuando llegue, si le van a permitir hacer actividades políticas, qué va a ocurrir con ella. ¿Regresa con el apoyo del Departamento de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, o regresa simplemente porque quiere generar presión? Entonces, evidentemente, en lo económico la transición ha sido muy rápida, pero en lo político y en lo social no se evidencia, y siendo mucho más específico, el desmantelamiento de la estructura criminal que impera en los organismos de seguridad del Estado, en las Fuerzas Armadas, tampoco es que ha ocurrido de manera inmediata. Entonces, hay más preguntas que respuestas y hay mucha incertidumbre y temor en la población. Claro que sí, me contestaste varias de las preguntas que te tengo ahí en esa sola, pero vamos a ir por parte. En Cuba hay, sobre lo que me dices de que lo que hablábamos, de que ellos se han mantenido, Delcy, Cabello, el hermano, que se han mantenido ellos en el poder. En Cuba hay un refrán que dicen que lo que pasó es, se diría, ¿no?, el mismo perro con diferente collar. Se han quedado los mismos, es el mismo perro con diferente collar. Ahora, la economía sí, se habla de que la economía ha mejorado, principalmente con lo del petróleo. Recientemente salió en las noticias que Venezuela ya se perfila como el quinto exportador de petróleo en el mundo, muy por debajo de sus capacidades, porque ellos están para mucho más, pero con los chavistas no estaban ni en el quinto, estaban en el subsuelo, diría yo. Por ahí sí se ha visto mejoría, pero en lo que es en lo económico, en lo social, en lo político, ¿qué te dice la gente? ¿Sigue habiendo escasez en Venezuela? ¿Sigue habiendo hambruna? ¿Sigue habiendo falta de petróleo? ¿Cómo está la gente en Venezuela? Mira, realmente puede verse una leve mejoría, pero todo está bastante costoso y bastante elevado igual. Y yo pienso que lo que hemos visto es que básicamente los que están viviendo dentro del país pues reciben remesas o dinero los que están fuera de Venezuela. Entonces, yo creo que esa mejoría económica que pudiera verse en una primera etapa es producto pues, de que en el pasado no había absolutamente nada. Ahorita hay algo. Los Estados Unidos, a través de su embajada, están llevando alimentos, están llevando medicinas que logran repartir, y entonces evidentemente cuando no hay nada y lleva eso, vas a ver una mejoría. Ahora vamos a ver cómo va a mantenerse eso en el tiempo y si realmente esto va a poder cubrir las necesidades de todos los venezolanos, entendiendo que la estructura sigue siendo básicamente la misma, ¿no? Y las actividades delictivas o la manera de actuar de los funcionarios básicamente sigue siendo la misma. No ha cambiado desde mi punto de vista en lo absoluto. Entonces, hay que ver cómo se sostiene esto en el tiempo y si realmente van a verse los cambios que la gente necesita. Por el momento, al no haber nada, y en unas cuantas medicinas, la gente se va a alegrar. Eso está claro. Pero ahora, ¿eso va a resolver el problema a futuro? Realmente no lo sé y hay que ir evaluando esto día a día. ¿Había otra solución en vez de dejar a Delcy como presidente interina para evitar todo esto y que la transición hubiese sido más rápida, aunque se ha dicho que es en 3 etapas, que va a llevar tiempo, que son 3 etapas y que la última sería la de las elecciones libres, que ahora vamos a hablar sobre eso y el regreso de María Corina? Realmente yo no te podría decir si había otra forma de hacerlo. Lo que sí te podría decir es que los Estados Unidos podía generar mayor presión, ya que está tutelando este proceso. Podría exigir más de lo que ha exigido hasta ahora, sobre todo en materia social y en materia política. Podría exigir más. Si ya tomaste la decisión de dejar a estas personas allí, entonces realmente exige que suelten a todos los presos políticos. Eso se puede exigir porque están tutelando ese gobierno. Tú podrías exigir que María Corina pueda regresar sin que le toquen un pelo. Tú podrías exigir que los venezolanos que están en Estados Unidos puedan regresar sin necesidad de que los estén escrutando o estar viendo qué fue lo que hicieron en Estados Unidos para encarcelarlos en Venezuela. Entonces yo pienso que podrían exigirle más si están tutelando el proceso como tal. Y realmente donde está mi inconformidad es que no hacen las exigencias necesarias y pareciera que les interesara solamente lo económico y no lo social. ¿Para qué queremos un cambio? Queremos un cambio para que exista libertad. Queremos un cambio para que la gente pueda hablar libremente. Queremos un cambio para que los venezolanos puedan regresar si le da la gana a su país. Para eso queremos un cambio. Ya a mí me olía muy mal cuando dejaron a Diosdado Cabello hablar de mi padrino allí, porque pienso que Diosdado Cabello es una pieza nefasta, es un elemento que impide que pueda haber cualquier transición en Venezuela. Entonces creo que debería haber mayor exigencia, sobre todo si los Estados Unidos tienen el poder y tienen las herramientas para generar presión. En este caso, las investigaciones que existen en contra de todos ellos, la recompensa que existe en contra de algunos de ellos, la posibilidad de volver a utilizar el poder militar como tal,
Entonces pareciera desde mi punto de vista que lo que le importa es lo económico, el beneficio, y no le importa realmente el beneficio a los venezolanos dentro y fuera del país. Y ese es el miedo que tenemos nosotros los cubanos con que suceda en Cuba, que saquen a una Delcy Rodríguez de adentro de la misma maquinaria sanguinaria de la dictadura y la pongan enfrente y que siga todo igual, pero que con mejoras económicas. Ese es uno de los miedos que tenemos, ¿no? Como se están dando las cosas con Cuba y la semana pasada Trump dijo que iba a ser una toma amistosa. ¿A qué se refiere con una toma amistosa como lo que pasó con Maduro? ¿Cómo va a ser? Ese es uno de los miedos que tenemos nosotros los cubanos con Cuba. Y en el caso de Venezuela hay un problema mucho más grave. En el caso de Venezuela pudiera existir la posibilidad de que estos individuos, ¿verdad?, que son especialistas en mentir, sobre todo Jorge Rodríguez, que es la mente maligna maestra en todo esto, pudieran estar ganando tiempo, pudieran utilizar la estrategia de darle a Trump todo lo que necesita en materia económica, satisfacer a esta administración en todas sus peticiones económicas y ganar tiempo, porque vamos a estar claros en algo. Ningún nuevo gobierno en los Estados Unidos, republicano o demócrata, va a hacer lo que hizo Donald Trump. No va a actuar como actuó Donald Trump. Entonces, tanto Delcy Rodríguez como Jorge Rodríguez saben que hay un deadline, hay un tiempo límite. Ellos saben que si pueden sobrevivir a los 3 años de Trump o a los 2 años y 10 meses que le queda, ellos pudieran quedarse en el poder y volver a sus andanzas. Entonces pudieran estar satisfaciendo todas sus peticiones en materia económica y hacerse los locos en otros aspectos donde los Estados Unidos no ejerce presión. Pasan los 2 años y 10 meses de Donald Trump, esta gente se queda allí o se va a un proceso electoral sin condiciones, vuelven a hacer trampa, y ¿quién garantiza realmente que el país va a estar en condiciones de recibir un nuevo gobierno o va a estar en condiciones de que se respete la voluntad de los venezolanos? En este momento, que supuestamente se está desestructurando la estructura criminal en Venezuela, ¿quién es el contralor y quién es el garante de que eso esté ocurriendo? ¿O es que Diosdado Cabello él mismo va a agarrar y va a desmantelar a los grupos armados que él mismo ha armado por años? ¿O es que Vladimir Padrino López va a acabar con los negocios de las Fuerzas Armadas que él mismo metió y corrompió y auspició durante años? ¿Dónde están los factores que pueden dar fe de que eso está ocurriendo en Venezuela? Desde mi punto de vista no existe. Entonces es un proceso que no está claro, es un proceso que genera muchas dudas y es un proceso que tiene, desde mi punto de vista, muchas falencias, porque la primera de ellas es que ni siquiera pues, los venezolanos pueden regresar a su país. Entonces habrá que ver qué pasa en el futuro y cómo se desenvuelve todo esto. Si tú escuchas la retórica de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, de Diosdado Cabello internamente en Venezuela, ellos hablan como que si no hubiese pasado nada. Ellos dicen que pensaban que iban a sacar la revolución y que la revolución todavía está allí, que ellos siguen gobernando. Entonces le dicen a María Corina que la van a encarcelar o la van a enjuiciar porque pidió invasión, pero entonces los que efectuaron esa acción lo reciben como bombos y platillos. Es una completa incongruencia y entonces lamentablemente desde mi punto de vista no estamos en un punto claro hacia dónde vamos desde mi punto de vista. Es que tenían que haber cambiado, mira, si hubiesen querido dejar a Delcy al frente como presidente interina, hasta cierto punto, ok, pero Padrino tenía que haber salido desde el principio. Diosdado Cabello tenía que haber salido desde el principio. Todas esas personas tenían que haber salido desde el principio, porque es lo que te digo, el mismo perro con diferente collar. ¿Cómo tú vas a dejar a Diosdado, que ha sido tan sanguinario, que ha sido tan maléfico, que ha torturado, las torturas, las vejaciones que le han hecho a los venezolanos? ¿Cómo tú vas a dejar a esa gente en el poder? No estás haciendo nada. Y eso que tú dices tiene mucha razón. A lo mejor están jugando con Trump por los 3 años que le quedan, y cuando le vamos a dar todo lo que él quiera, así no, y cuando él se vaya, aquí no hay elecciones y siguen ellos en el poder. Por eso es tan importante, diría yo, el regreso de María Corina, que ha dicho que en los próximos días regresa a Venezuela, que va, creo que leí por ahí, que va a entrar por tierra, por Colombia, creo que dijo que por Cúcuta, según estuve leyendo hoy. Ahora, y que va a impulsar las elecciones, que quieren que las elecciones sean este año, porque a lo mejor ellos están viendo lo mismo que nosotros estamos viendo. ¿Peligra la vida de María Corina? ¿Delcy va a dejar que llegue María Corina? ¿Va a ser María Corina perseguida como era antes? ¿O va a ser como una ciudadana más en Venezuela que puede ejercer su derecho? Ahí es donde vamos. Aquí hay una gran cantidad de interrogantes que se van a responder solamente cuando ocurren los hechos. Primero,
¿María Corina regresa con la anuencia de los Estados Unidos o sin la anuencia de los Estados Unidos? Primera pregunta. ¿María Corina entra a Venezuela realmente para qué? Para tratar de impulsar una agenda. ¿Lo va a permitir Dice Rodríguez? ¿La va a apresar o no la va a apresar? ¿Le va a permitir que desarrolle esa agenda internamente dentro del país? No lo sabemos. Entonces vamos a hablar. En el mejor de los escenarios, pongamos el escenario más positivo para nosotros. Pongamos que María Corina regresa a Venezuela, no la encarcelan, le permiten hacer todas sus actividades políticas, comienza a recorrer el país y se prepara para un momento electoral en el año que viene o cuando sea, en 2 años o cuando sea, antes que Trump abandone la administración. Si en ese periodo de tiempo no hay una depuración de las Fuerzas Armadas, no hay una depuración de los organismos policiales, ni siquiera hay una depuración del Consejo Nacional Electoral, tanto en el padrón electoral como en las autoridades electorales, ¿qué garantías hay de que se respete un proceso en 2, en 1 o cuando sea? ¿Qué garantías hay de que esa estructura militar corrompida, podrida y desarticulada obedezca el mandato popular? Porque yo no tengo la menor duda de que María Corina o quien sea vaya a ganar la elección, si es de la oposición. Ahora, ¿van las Fuerzas Armadas a acatar esa orden? ¿Van los organismos de seguridad a seguir las órdenes de lo que ha decidido el pueblo venezolano? Yo realmente no estoy muy seguro porque no veo el proceso de desarticulación de la estructura criminal en este aparato. No lo veo. Entonces te estoy poniendo el mejor de los escenarios, que a María Corina no le pase nada y que no la persigan. ¿Quién garantiza lo demás con respecto a las Fuerzas Armadas y al poder electoral? Bueno, eso es una pregunta que habrá que responder y habrá que ver cuál es la estrategia de María Corina para no solo movilizar la sociedad, sino también lograr las alianzas o los esfuerzos necesarios a lo interno de las Fuerzas Armadas y los organismos policiales. Entonces, eso es lo que yo realmente no entiendo y es lo que realmente no me permite ver hacia dónde nos lleva este proceso al final del día. Porque para mí, en este proceso, la sociedad venezolana está llevando la peor parte. Está llevando la peor parte. Todavía están los presos políticos militares, todavía se persigue a la sociedad si se manifiesta en contra del régimen. Los venezolanos en los Estados Unidos los están agarrando, los están deportando hacia un país que es hostil hacia ellos, aquí no hay ningún tipo de protección. Entonces, ¿realmente en qué punto está el liderazgo de la sociedad venezolana en este momento? Yo creo que tengo una posición de desventaja desde mi punto de vista. Y la otra pregunta clave ahí también de que sí, María Corina, a mi entender, ¿no? Si María Corina va a entrar por tierra y va a entrar por la frontera, por Colombia, por Cúcuta, como mismo salió clandestinamente, quiere decir que no lleva el respaldo de este país. Eso es lo que pienso yo. Yo no sé, yo estoy... Bueno, vamos a evaluar, podríamos evaluar también cómo ha sido tratada María Corina durante todo este tiempo. Yo pienso que durante todo este tiempo el trato no ha sido el más acorde. Primero, cuando se habló de la forma o cuando se habló de la operación como tal, no se le dio el peso específico. Después, por presión, se permitió una visita a la Casa Blanca. Pero posteriormente han existido más elogios a Delcy Rodríguez y a María Corina Machado. ¿Dónde está el papel de María Corina Machado durante la transición en Venezuela? ¿En la transición o después de la transición? Entonces yo creo que ha sido maltratada desde mi punto de vista y eso es lo que está forzando a que ella, con el liderazgo que tiene, se va a forzar a regresar a ver qué pasa, hasta dónde empuja, a ver qué puede lograr. ¿Es necesario eso realmente en una transición que está siendo tutelada por personas que supuestamente o deberían conocer lo que está ocurriendo en Venezuela? Yo particularmente no lo creo. Claro que no. Y entonces por eso tengo más preguntas que respuestas. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Ya de cuando yo leí la nota de prensa hoy y vi que cómo va a entrar, cómo va a ingresar al país, es que ella va a seguir en la clandestinidad y que no está llevando el respaldo de esta administración. Y eso sí es feo, porque si ellos son, como bien dices, lo que están manejando el país, detrás de bambalinas está Marco Rubio y está el presidente Trump, era para que dijeran, oye, María Corina va para allá y a María Corina no le pueden tocar un pelo. María Corina va y no le pueden tocar un pelo y va a hacer lo que tiene que hacer. Se van a tener que hacer de la vista gorda, pero en el momento que están haciendo lo que ella está haciendo es porque ella no está siendo apoyada. Ahora, la otra pregunta que a mí me surge es, estos comunistas, José, cuando agarran, no quieren soltar. ¿Tú crees que María Corina convoque al pueblo, que el pueblo está con María Corina 100% para hacer unas elecciones nuevas, unas elecciones libres y democráticas? ¿Tú crees que Delcy, después que logró lo que tanto quería, va a soltar el poder así como así? No, evidentemente no. Si fue capaz de traicionar a Maduro para quedarse en el poder, yo no la veo tampoco cediendo
a una presión que viene de supuestamente los principales enemigos que tiene la revolución, que es la oposición, y en este caso María Corina Machado. Entonces habría que ver cuáles son las herramientas y los elementos que tiene María Corina para forzar a que esta banda de delincuentes salga del poder, y por eso insisto en que en este proceso no está claro cómo se va a sanear el aparato militar y el aparato policial. Al final del día no puede haber ni puede existir gobernabilidad si no tienes una estructura de fuerza, y lamentablemente la estructura de fuerza en Venezuela está corroída, está corrompida, y para que María Corina pueda gobernar y para que María Corina pueda impulsar ciertos cambios necesita de un aparato de fuerza. Viene al pueblo y capaz y pueda organizarlo para que pueda manifestarse, pero el aparato represivo lo tienen ellos. ¿De qué manera se va a contrarrestar eso? Es una gran pregunta, y la respuesta la va a dar solamente el tiempo y las acciones que se puedan llevar adelante. Exacto, eso lo veremos qué sucede cuando llegue María Corina. Ahora, estamos hablando de que hay que sanear, que hay que ir saneando esas organizaciones. ¿Qué te pareció la renuncia de Tarek William Saab? ¿Crees que él renunció o lo hicieron renunciar? A mí me parece que fue presión para que él renunciara. Evidentemente lo hicieron renunciar, pero entonces te das cuenta también que el régimen se burla de todo el mundo. Él no iba a renunciar porque le provocaba, ni porque es un acto de contrición, un acto de buena fe. Evidentemente lo obligaron a presentar su renuncia, pero inmediatamente que presenta su renuncia, ellos lo nombran como defensor del pueblo encargado. Entonces te imaginas tú, semejante desfachatez. Eso es una burla a las víctimas, una burla a los presos políticos, una burla a los Estados Unidos, ya que ya ha generado la presión al individuo que fue el arquitecto, el artífice de la persecución en los últimos 9 años al frente del Ministerio Público. Ahora lo van a colocar a defender a las víctimas. ¿Qué clase de ridiculez y qué clase de falta de respeto es esa? Entonces es donde yo digo muchas veces que no sabemos hacia dónde vamos, porque todo el mundo estaba contento, hasta yo estaba contento en la renuncia esta de William Saab. Bueno, qué bueno, se fue por fin, y esperaba que pusiera a un fiscal y a un defensor, encargado o no, independiente, que no tuviera afinidad política con nadie, que no tuviera pasado oscuro. Entonces este tipo lo sacan de la fiscalía y lo nombran, bueno, pero es que es encargado, no importa, no debió ni siquiera ser encargado de la Defensoría del Pueblo. Pero no tiene moral. ¿qué posición es esa, defensor del pueblo? Que eso es una posición que existe dentro del mismo gobierno, y qué función es la que ejerce. Eso forma parte del poder moral en Venezuela. El poder moral en Venezuela está conformado por la Fiscalía y por la Defensoría del Pueblo. La función del defensor del pueblo es velar por los derechos más elementales de los ciudadanos frente a cualquier proceso. Por ejemplo, cuando la Fiscalía hace un proceso judicial, el defensor del pueblo es el que se encarga de que se cumpla con el debido proceso, que no se le violen los derechos más elementales, que no se le violen los derechos humanos. Imagínate tú, o sea, el que los violaba y el que generó toda la persecución ahora los va a defender. Eso no tiene sentido. No tiene eso sentido. Es una falta de respeto. Eso es de loco. Lo movieron de aquí, lo pusieron aquí. O sea, él va a seguir haciendo lo mismo que hacía, va a seguir robando y va a seguir humillando y va a seguir vejando y haciendo todo lo que hacía. Yo no entendía esa parte de defensor del pueblo. Yo pensaba hasta que estaban hablando de otra persona, no ni siquiera de él. No. Estaban hablando de este señor. Él presentó su carta de renuncia junto con el defensor del pueblo que estaba en ese momento. La Asamblea Nacional, a través de Ora Rodríguez, recibió las cartas de renuncia, las acepta e inmediatamente lo nombran defensor del pueblo encargado, mientras ellos hacen un proceso para designar a las nuevas autoridades. Pero eso es una falta de respeto desde mi punto de vista. Entonces, por eso siempre te voy diciendo que para mí esto genera mucha incertidumbre, hay más preguntas que respuestas y hay muchas dudas. Porque ahí lo que debió haber pasado inmediatamente fue que debieron haber levantado el teléfono y decir, ¿qué ridícula es esta? No hay abogados en Venezuela constitucionales, no hay abogados independientes en el país que puedan ejercer esa función. Y por ahí hay una noticia que está rodando de un individuo llamado Miguel Eduardo Rodríguez Torres, que fue ministro del Interior con Maduro, fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia con Chávez, fue el arquitecto de la represión durante 14 años en Venezuela, después se mete en problemas con Maduro, lo mete preso y lo manda exiliado en España. Bueno, ahora se lo quieren traer de España, del Delcy Rodríguez, para nombrarlo ministro de la Defensa. Un individuo que está sancionado, que tiene una cantidad de muertos encima, que ha perseguido a un gentío. Ahora lo quieren colocar como ministro de la Defensa. O sea, no hay nadie en el país que pueda ocupar ese cargo, sino que tienen que traerse a un chavista. ¿Qué clase de transición es esa que está pasando en Venezuela? Y esas son las interrogantes que yo tengo y que tienen muchos venezolanos. Ahora, ¿Marco Rubio conoce de esto? ¿La administración conoce de esto que están haciendo? ¿Conocen de la trayectoria de estas personas que ellos están tratando de acomodar
en su gabinete, porque a mí lo que me da la impresión es que ella está, porque yo había escuchado, no sé si será verdad o no, de que el Tarek William no se llevaba muy bien ni con Delcy ni con el hermano, que había como riñas internas entre ellos. ¿Está ella preparando su propio gabinete, acomodando a su gente para lo que hablamos hace un momento, para cuando pase la administración, se acabe el tiempo de la administración Trump, ya ellos tener su gente, la de ellos, que no los va a traicionar y seguir ellos perpetuándose en el poder? Mira, por supuesto que está colocando a su gente, eso está claro, es evidente que está colocando a sus allegados más cercanos. Ahora, que si esta administración sabe, bueno, mira, todos los que te acabo de nombrar están sancionados por el Departamento del Tesoro. Y no están sancionados de ahorita, están sancionados desde hace años. Los Estados Unidos saben quiénes son estos delincuentes. Y Marco Rubio, que es un seguidor de la situación de la causa venezolana desde que era senador, conoce bien el talante de estas alimañas. Entonces no pueden decir que no saben. Ellos saben exactamente lo que está ocurriendo. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué no generan presión para que no pasen esas cosas y sucedan cosas realmente acordes a lo que debería ser una transición en el país? Bueno, no lo sabemos. Vamos a ver qué nos responde el tiempo con respecto a eso. Ahora, José, ¿ustedes no tienen una organización, algo fuerte que puede ir a Washington, que se reúna con Rubio, que se reúna con esta gente y les pongan todas estas mismas cosas que estamos hablando nosotros aquí con Rubio, con el presidente Trump, con las personas que están encargadas en esto? ¿Qué organización? Si la principal líder del país no ha podido hacerlo, también es verdad, que conoce a Marco Rubio desde hace 10 años y tiene dinero con Marco Rubio hace 10 años, ¿quién lo puede hacer? ¿Con qué organización o quién lo va a hacer de aquí de los Estados Unidos? Esta administración no tiene un vaso comunicante con los sectores de la oposición dentro ni fuera del país. Entonces, ellos están armando y están haciendo su propia estrategia. Ellos no están escuchando lo que pensamos los venezolanos que estamos aquí. Pero es una estrategia equivocada, están yendo por el camino equivocado. Tienen que oír a la persona que conoce, a los venezolanos, al pueblo, a María Corina, que es la que ha estado allí. Pero ¿tú realmente crees que esta administración está presta a escuchar todo lo que se les quiera decir y hacerlo? Yo no lo creo realmente. Yo creo que ya tienen su propia visión del problema, tienen su propia estrategia, errónea o no, y tienen la intención de seguirla, no importa lo que los demás opinen. Esa es la visión que yo tengo hasta este momento. Y hasta que no hagan algo distinto, pues no puedo tener una visión diferente. Ahorita, hace un momento hablamos de la amnistía. Yo fui una de las que me emocioné cuando oí decir que le iban a dar amnistía, porque he visto todos los reportajes de las madres afuera haciendo huelga de hambre por los hijos, porque se suponía que si había un cambio era libertad para todos los presos políticos, no a este sí, a este no, el Team Marín de dos pingües. Y cuando se dijo que iban a hacer una amnistía y que habían aprobado una amnistía para todos los presos políticos, yo me alegré y dije, por lo menos se está viendo, ¿no?, la luz al final del túnel, se está viendo el cambio. Pero esta amnistía es a medias, porque no es para todos los presos políticos, lo cual no es correcto. Si es amnistía para todos los presos. Evidentemente, la amnistía para mí es una gran farsa. La amnistía es una amnistía chuputo, una amnistía que sí beneficia a un grupo importante, pero no nos beneficia a todos. Y al no beneficiarlo a todos, no es amnistía. En el caso de los presos políticos militares, van a continuar encarcelados. En el caso de todo aquel que haya, de acuerdo a su percepción, intentado una rebelión, no van a ser liberados. En el caso de las personas que pidieron, celebraron, soñaron, pensaron en una intervención militar, tampoco entran en un párrafo que está claramente en esa ley, o sea que deja a todo el mundo afuera. Y lo más triste de todo esto es que ellos dejaron una cantidad de delitos de los cuales pues la gente no puede ser amnistiada: conspiración, terrorismo, homicidio. Bueno, pero esos son los delitos que ellos han utilizado para encarcelar y para acusar a gente inocente sin prueba. Entonces, es una amnistía que no es amnistía, es una gran farsa, es una gran mentira, es una cuestión que se ha hecho solamente para cumplir con un requisito, pero no cumplirlo de la forma correcta. Y en este momento en Venezuela pues hay una gran cantidad de personas que se vieron emocionadas con la ley de amnistía, como te lo viste tú, como lo vi yo, y que ahora están completamente frustradas, ellos y sus familiares, porque van a seguir encarcelados y van a seguir presos. Y lo más lamentable es que no se hace presión por parte de acá para lograr la libertad de todos los presos políticos venezolanos. Entonces, te sigo dando algunos aspectos por los cuales en este momento hay una gran incertidumbre y no se sabe qué es lo que va a ocurrir.
Claro, yo me pongo en la posición, ¿no? De esas madres que tienen a sus hijos presos, esas esposas, esas personas que tienen a esas personas que están en la cárcel esa, creo que es el helicoide, como se llama, algo de eso, que dicen que eso ahí es horrible. Yo he oído testimonio de personas que han estado ahí, que las cosas que ocurren o ocurrían en esa cárcel ponen los pelos de punta. Entonces, si es amnistía, yo lo que dije fue, pero cónchale, ¿cómo es esto? Si es amnistía, no es amnistía media. Era para que ya todas esas personas los hubiesen soltado, esta gente estuvieran en su casa con sus familiares. Entonces, yo lo que creo que lo que hay es que hacer más presión, ¿no? Hay que hacer mucha presión, hay que presionar, no sé, si será María Corina, si será quién, hacer algo, hacer marchas, hacer lo que tengan que hacer, porque a mi entender no está funcionando, José. Yo no lo veo, yo no quiero ser pesimista, pero yo no lo veo funcionando como se soñó, como lo esperamos. Bueno, no solamente tú no lo ves funcionando, muchas personas no lo ven funcionando y la presión existe. El problema es que la presión está llegando a un muro de contención que no escucha a ciencia cierta todo lo que está pasando y no, hasta ahora no han tomado las acciones necesarias para eso. Pero la presión está ocurriendo, los periodistas están ejerciendo su labor, los activistas están presionando. La misma María Corina en los Estados Unidos habló de los presos políticos militares. Bueno, pero si eso no quiere ser escuchado, ¿qué vas a hacer? No te puedes meter por la ventana, No, tampoco claro. te puedes meter en el cerebro de los que están tomando decisiones. Toca hacer el trabajo, pero ahorita en este momento simplemente hay que ir evaluando día a día lo que va ocurriendo. No todo el mundo está contento y no todo el mundo está satisfecho con lo que está pasando hasta el momento en Venezuela. Ahora, según, según Reuters, la agencia de noticias Reuters y ABC España, dicen que el Departamento de Justicia salió en un artículo hoy que está preparando una acusación penal contra Delcy Rodríguez y va con la venia del presidente Trump. ¿Crees tú que esto es factible, que esto es verdad y que sea que se hayan dado cuenta de todo lo que estamos hablando o las negociaciones o las conversaciones con otras personas le hayan hecho llegar estas cosas a los oídos de ellos y estén trabajando en eso de verdad? ¿Crees tú que esto puede ser? No, las acusaciones contra Delcy Rodríguez existen desde hace mucho tiempo. De hecho, hay algo que no todo el mundo conoce, ya se había dicho anteriormente en los medios de comunicación, que existe una investigación en contra de ella y de su hermano por participar en actividades de narcotráfico en Venezuela. Es una investigación que viene haciéndose desde hace largo rato atrás, cuando estaba investigando a Maduro y a todos los que forman parte del cartel de los Sondos. Entonces ya eso ha venido ocurriendo y me imagino que eso es lo que han estado utilizando para presionarla para que ella pueda cumplir con lo que los Estados Unidos pues les está pidiendo. Entonces, eso es la investigación que está allí, es un mecanismo de presión que se está utilizando para que ella pueda hacer lo que los Estados Unidos le piden y que en cualquier momento se va a activar, me imagino yo, dada la circunstancia en la cual hace caso en algunos aspectos, pero en otros no. Así que es real y pienso que Estados Unidos, en este caso Donald Trump y Marco Rubio, están al tanto de todo eso. La situación con Irán, ¿crees que la guerra que tenemos en estos momentos con Irán, crees que le dé a ella como un despertar de decir, tengo que hacer las cosas como dicen esta gente o podrían venir y hacer lo mismo con nosotros? Bueno, se están quedando solos, ¿no? Porque Irán era el gran amigo de Venezuela, de Cuba, se están quedando solos. Bueno, están solos desde hace rato. Evidentemente están solos desde hace rato y cada vez que ven una acción militar de esta magnitud en cualquier otro país, ellos ponen sus barbas en remojo, deben sentir miedo, me imagino, y deben pensar muy bien las cosas que van a realizar. Vamos a ver si este accionar militar en Irán, evidentemente uno de los grandes aliados y socios del régimen de Maduro en su momento y también de estos individuos en Venezuela, pues los va a llevar a pensar un poco más de la forma como ellos están ejecutando su transición y vamos a ver si esto los motiva a realmente cumplir todo lo que tiene que ver en materia de mejorías para los venezolanos, en lo social y en lo político, y no ellos seguir con un discurso y con un accionar como que si ellos fueran realmente autónomos con todo lo que hacen dentro de Venezuela. Vamos a ver si este accionar militar en contra de las autoridades iraníes pues los lleva a reflexionar un poco y a hacer las cosas de una manera más directa para beneficio de los venezolanos dentro y fuera del país. De hecho, las declaraciones que ellos dieron cuando pasó lo de el ataque, ¿no? a Irán no fueron incendiarias, fueron más bien un poco tibiecitas, ¿no? No salieron como hubiesen salido en el pasado
a defender a Irán y a defender... Sin duda. Y eso muestra pues, que tienen un temor claro, que tienen un temor bien establecido con respecto a lo que pueda hacer los Estados Unidos y a una figura como Donald Trump, pues que en un momento determinado puede agarrar y actuar militarmente en cualquier lugar del mundo. Ya lo hizo en Venezuela, sacando a Maduro y extrayendo. Y eso me imagino que les debe generar un temor que los lleva a medir la forma como ellos reaccionan ante una acción como esta. Pero, insisto, esto debe traducirse en mejoría para los venezolanos y espero que eso ocurra en algún momento. Ahora, el Carlos Ortega, un dirigente sindical, ha convocado a una gran marcha en Caracas el 12 de marzo para que hayan elecciones este año, para que se convoquen a las elecciones este año. ¿Crees que es una buena idea esa gran marcha? ¿Estará María Corina en esa marcha si se logra ir? Porque dijo que fue en los próximos días que se va. Bueno, mira, realmente es una buena idea. Ahora, Carlos Ortega tiene ya poco más de 20 años en el exilio. No sé si va a estar en Venezuela en ese momento, no sé si María Corina va a estar allí. Evidentemente es importante movilizar a la sociedad venezolana. Ahora bien, hay una realidad, es una sociedad que quiere movilizarse, pero que también tiene miedo, porque las mismas figuras maquiavélicas, nefastas, que en el pasado han impedido que la gente se movilice, está allí. Entonces habría que ver cómo es esa transición y habría que ver si existe la capacidad de convocatoria y la capacidad necesaria para generar fortaleza en una sociedad que tiene miedo y que pueda salir. Entonces, como te digo, hay que esperar que los acontecimientos se den e ir evaluando acontecimiento por acontecimiento para ver de qué manera esto va evolucionando. Pero por el momento es una buena idea ahora. Carlos Ortega está en el exilio, no sé ni siquiera si está dentro de Venezuela en estos momentos. Me imagino que para esa época María Corina ya estará, así que llegó a Venezuela. Entonces se verá si realmente hay capacidad de convocatoria y si se ha vencido el miedo. No, y es como una, digo yo, que es como una forma de medir del termómetro, ¿no? De ver cómo reacciona la presidenta interina o el régimen, porque hay que seguirlo llamando el régimen, a algo como esto, si van a permitir la marcha, si van a dejar a las turbas, que son las que siempre salen a golpear y a amedrentar a las personas, si va a lanzar el ejército. Es como para medir el termómetro, ¿no? Serviría para eso. Sin duda, serviría para medir un poco cómo reacciona cada quien, si la sociedad sale, ese es el primer termómetro, y segundo, sí, ellos van a seguir con la forma represiva como han actuado en contra de todas las manifestaciones. Por eso te digo, todo lo que vaya ocurriendo hay que evaluarlo milimétricamente, hay que evaluarlo día a día, y eso es lo que va a ir diciéndonos en qué punto estamos realmente en este momento. Ay, José, antes de terminar, pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué? Yo sé que la población tiene miedo y las personas tienen miedo, pero ¿por qué en estos momentos que hay un respaldo de la administración o un respaldo de los Estados Unidos, ¿por qué el ejército no se une ya al pueblo? ¿Por qué no se han unido al pueblo y han acabado de ayudar al pueblo a lograr lo que todos queremos que pase? Porque es muy probable que el ejército sea chavista y tenga inclinaciones hacia el chavismo. Es muy probable que, estoy convencido, que sus principales jerarcas se han mantenido leales al régimen, y si eso pasa, es difícil para los cuadros medios y bajos pasar por encima de un liderazgo militar que se ha entregado a una revolución nefasta. Entonces, no es tan sencillo como la gente cree, es complicado. Estamos hablando de una institución en la cual desde que entras el día número 1 te ponen y te enseñan a respetar el escalafón superior, tenga razón o no tenga razón. Y entonces creo que una de las principales virtudes que en el pasado tenía la Fuerza Armada, que era el respeto, la obediencia y la subordinación, ahora es una de sus principales debilidades, porque se mantienen obedientes ante un liderazgo militar que está completamente corrompido y que no obedece a los intereses de la Constitución ni del pueblo, sino a los intereses de una institución político-partidista criminal, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, esa transición no ha sido sencilla, y pienso que para eso deben darse unos pasos mucho más concretos, mucho más específicos, y mientras a los presos políticos militares no los dejen en libertad y mientras a los militares que están en el exilio no los dejen regresar, evidentemente el temor a insubordinarse a esos militares que están allá adentro se mantiene latente y no se logra tan fácilmente ese quiebre. Ahora, no solamente es María Corina y Padrino y Diosdado los que tienen que pagar. Dentro del mismo ejército hay muchas personas que tienen muchos crímenes también y muchos abusos
que yo me imagino que el día que se hagan las elecciones libres y que haya un gobierno completamente democrático, esas personas tengan sus juicios y paguen, porque el abuso ha sido de todas las partes, dentro del mismo ejército, dentro de otras instituciones. Eso sería lo justo, ¿no? Sin duda alguna eso es lo que se espera y es por eso que es necesario la depuración de las Fuerzas Armadas, es necesario hacer una reestructuración del estamento militar, que personas probas puedan estar al frente de la Fuerza Armada para que el imperio de la ley, para que todos los que han violado la Constitución, todos los que han hecho desmanes, todos los que han violado derechos humanos puedan pagar. Pero eso solo va a ser posible si existe una estructura fuerte dentro del Estado que sea capaz de llevar ese proceso. En este momento no existe y no la hay, y hay que lograrlo. Si la oposición no tiene una estructura de fuerza y no se prepara para la toma del poder, es imposible llevar los cambios y hay que trabajar primero en eso para después lograr los cambios que la Fuerza Armada necesita. Claro que sí, pues que pase lo mejor que sea para Venezuela. Tendremos que seguir pendientes de todo lo que está sucediendo y ojalá que esto que hemos conversado hoy, que no sea como nosotros pensamos, que no creo que estemos equivocados, pero que bueno, que no sea tan así y que se vea, ¿no? Que se vea el cambio, que se vea lo que se necesita en Venezuela para que de una vez por todas, que no sea solamente lo económico, porque hace falta también las libertades. Las personas, el pueblo necesita sus libertades y que paguen los que tienen que pagar, que paguen. Así es. Bueno, tienes toda la razón, pero no sea así. Gracias, José. Siempre es un placer conversar contigo y seguiremos pendientes a ver que todo lo que está sucediendo ahí en Venezuela y con todos los venezolanos. Gracias por la invitación. Que tengan muy buenas noches. Siempre es un placer. Era José Colina, militar retirado venezolano y presidente de la organización BPEX. Así llegamos al final por el día de hoy. Recuerde suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho, regalarnos su like, compartir este programa para que llegue a muchas más personas y se mantengan informados con todo lo que sucede en el país y el mundo. Y así nos despedimos por el día de hoy con nuestra frase habitual: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hasta la próxima.